Buenas tardes, hermanas. Dios les bendiga a cada una de ustedes en sus casas. En esta tarde y en este día a mí me tocó compartir esta palabra y espero que sea de edificación para cada una de ustedes. Pero antes que nada vamos a orar. Papá Dios, gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias porque tú permites que yo esté aquí compartiendo, Señor, tu palabra. Yo te pido que seas tú usándome. Yo te pido, Señor, que tú seas quitando todo nerviosismo, miedo, todo espíritu contrario al tuyo que pueda haber. Te pido, amado Dios, que seas tú, Señor, obrando en cada una de mis hermanas y que esta palabra pueda edificar cada vida, Señor. Gracias yo te doy, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y esta tarde el tema se llama así: los celos de Lea, producto de amargura y sufrimiento. Pero para que podamos entender un poquito más, les voy a dar el significado de Lea, celos, amargura y sufrimiento. Y Lea significa fatigada y cansada. Celos significa son sentimientos carnales de inseguridad que conducen a la rivalidad, desconfianza, enojo, molestia, ira y pleitos. Amargura, sentimiento duradero de frustración, tristeza o resentimiento. Sufrimiento, hecho de sufrir o padecer dolor físico o moral. Y así vamos a abrir la palabra de Dios en Génesis 29, 16 y 17. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Bueno, aquí nos muestra que Lea era hija de Labán y que tenía una hermana que se llamaba Raquel. Pero también nos muestra aquí que Lea era mayor que Raquel. Y que Raquel era más hermosa y Lea pues tenía los ojos delicados. Al 100 no nos muestra exactamente qué es lo que ella tenía en realidad en los ojos. No sabemos si los tenía chiquitos o estaba enferma de los ojos o estaba ciega. En realidad no nos especifica qué es lo que ella tenía. También aquí nos muestra que fue esposa de Jacob, pero fue esposa de Jacob por una trampa que su papá había cometido, ¿verdad? Porque aquí más adelante, si seguimos leyendo Génesis 29, nos muestra cómo Jacob le sirvió a Labán 6 años, pero le sirvió para casarse con Raquel, no con Lea. Pero su papá de Lea lo que hizo es que aquí cometió un error, ¿verdad? Hizo una trampa, porque en lugar de que se llevara a Raquel, le metió a Lea. Y después pues quiso decirle que en realidad Lea tenía que ser la primera que se casara. ¿Por qué? Porque era la mayor. Sin en cambio, Jacob volvió a servirle otros 6 años para poderse llevar a Lea. Entonces, 7 años. Entonces, fueron otros 7 años que trabajó para llevarse a Raquel. Sin en cambio, Raquel y Lea fueron esposas de Jacob.
¿Por qué comienzan los celos de Lea? Primero, comienzan a lo mejor porque su hermana era hermosa y ella pues tenía los ojos delicados. Y el segundo era porque a pesar de que Lea estaba casada con Jacob, pues en verdad Jacob quería a Raquel. Entonces, desde ese momento empezaron esos celos. Eso lo podemos ver igual ahí en Génesis 29:31. Yo les recomiendo que lean toda esta historia para que ustedes le vayan entendiendo. Y así dice: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. A pesar de todo lo que Lea había pasado, Dios le dio hijos, ¿verdad? De los cuales los 6 hijos que tuvo fueron de la tribu de Judá. Entonces, qué privilegio tuvo, ¿verdad, Lea? Pero sin en cambio, también Raquel tenía celos de Lea. ¿Por qué? Porque no podía tener hijos. Sin en cambio, Lea sí los podía tener. Entonces, les quiero hacer una pregunta, hermanas. ¿Cuántas mujeres o cuántas de nosotras nos consideramos celosas, ¿verdad? A lo mejor podemos decir que no, pero en realidad hay muchas mujeres que son celosas, pero también hay muchas mujeres virtuosas que no son celosas, pero sus esposos las celan. Pero vamos a ver más adelante que nos dice Gálatas 5:19. Y dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución. Vamos a leer el 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías. Entonces, aquí nos muestra que los celos es un producto de la carne. Y sabemos que al Señor no le agrada esto. Vamos a ver en Juan 3:6 que nos dice. Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí nos muestra que lo que nace de la carne, carne va a ser, y lo que nace del espíritu, espíritu va a ser, ¿verdad? Pero también en Romanos 8:8-9 nos dice: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Aquí nos muestra que nosotros no estamos en la carne, sino en el Espíritu. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nosotros ya pertenecemos a Dios. Entonces debemos de actuar como Dios, no conforme a la carne, porque aquí nos muestra que la carne es enemistad de Dios. Pero también aquí nos muestra en Gálatas 5:19, más adelante. 5:19, y vemos el versículo 21.
envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os es anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjense, entonces aquí nos está mencionando que aquellos que tienen celos es un producto de la carne y por tal no van a heredar el reino de Dios. Ajá. ¿Qué tan fuerte es eso, verdad? Pero desafortunadamente hay personas que tienen celos. Ajá. El que vive una vida de celos no está agradando a Dios. Ajá. ¿Por qué? Porque sabemos que este es un producto de la carne. ¿Qué producen los celos? La baja autoestima, se sienten menospreciadas, sienten que no lo merecen, hay inseguridad y hay imaginación. Ajá. ¿Por qué bajo estima? Porque muchas veces hay celos y en una como mujer como que hay esa bajo estima, ¿no? Se sienten menos. Pero recordemos que ya estando en Cristo no somos menos, sino somos más, tenemos más valor porque Cristo nos ha rescatado del pecado. Él ha dado su vida por nosotros en la cruz. Entonces nosotros no valemos eso, sino nosotros valemos más. Ajá. Imaginación. ¿Por qué imaginación? Porque cuando hay celos en una mujer, luego empiezan a imaginar dónde está su esposo, con quién está su esposo, qué es lo que está haciendo su cónyuge. Ajá, y nos metemos sin fin de ideas, de malas ideas ahora sí que en nuestra mente, en nuestra cabeza, y no debe de ser así. Ajá, por ejemplo, ahora con el internet, ahora con el teléfono, ¿verdad? Muchos tienen Facebook, tienen WhatsApp, y muchos tienen muchas amigas mujeres. Igual las mujeres tienen amigos varones y hay celos. ¿Por qué? Porque empiezan a imaginar, la aceptó porque a lo mejor le gusta, o la aceptó porque ya de andar con ella. Ajá. O viceversa, el varón hace lo mismo, ¿verdad? Empieza a celar a la mujer y luego ya no la deja salir. O luego le dice, ¿por qué te arreglas tanto? O para todos lugares quieren acompañarla. Ajá. Y las mujeres ahora con este medio de comunicación se comunican con su esposo en el WhatsApp y si no les contestan, al momento ya están pensando con quién está, dónde está, qué es lo que está haciendo, por qué no me ha contestado. Ajá. Y entonces ahí empiezan a producirse esas imaginaciones, esa inseguridad suya, ajá, que uno puede tener. Pero también hay celos que hostigan al cónyuge hasta cierto punto de destruir su matrimonio. Ajá. Esos celos pueden destruir nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque tanto la mujer como el varón no se dejan, ¿verdad? Y ya empiezan los reclamos, ya empiezan los ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y entonces viene el pleito. Y hay una separación, pero nunca nos ponemos a pensar en los hijos. Siempre nos preocupa el esposo, qué es lo que hace el esposo, dónde está el esposo, pero nunca nos ponemos a pensar que los hijos van viendo todo eso. Y recordemos que nosotros como padres somos escuela para los hijos y que ellos ven nuestras actitudes, ellos ven cómo nosotros nos conducimos a nuestro cónyuge, ajá, y ellos van aprendiendo. Pero muchas veces por eso en los jóvenes hay
tristeza, hay enojo, ¿verdad? Hay rebeldía porque ven cómo son los padres, cómo hay pelea tras pelea por celos, por este producto de la carne que es malo. Porque sabemos que todo producto de la carne es pecado y todo eso es Satanás, es el demonio, es el que está metiéndose en cada vida para que pueda ser producido ese producto de la carne. El enemigo se mete hasta lo más pequeñas hendiduras. Él se mete hasta las más pequeñas hendiduras que pueda haber en nosotros. Vamos a ver Primera de Pedro 5:8. Y dice: sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él anda buscando a quien devorar, nuestro adversario, el diablo. Anda buscando. Y si sabe que tú eres una persona celosa, pues ahí es donde se mete. Y donde dice, ay, esta persona, esta mujer es celosa. Y te ataca ahí más. Te empieza a meter dardos, a aventar esos dardos para que tú empieces a ocasionar esos celos enfermizos, porque ya no van a ser celos normales, comunes, sino van a ser celos enfermizos, que hasta tú misma te puedes ocasionar algo en tu vida. Porque ha habido ocasiones, ¿verdad? Ha habido personas que hasta por celos se han quitado la vida. ¿Por qué? Porque ya son enfermizos, ya no ven lo que puede hacer en el matrimonio. Vamos a ver Mateo 15:19. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemas. Nosotros debemos de cuidar nuestro corazón, lo que sale malo de nuestro corazón. Debemos de cuidarlo. ¿Por qué? Porque de ahí salen los malos pensamientos. Y de los malos pensamientos salen las imaginaciones que nosotros nos hacemos cuando hay celos. Entonces nosotros debemos de cuidar nuestro corazón para que no caigamos en estos pensamientos. Porque también aquí dice muertes y adulterios. Fíjense, muertes, lo que puede ocasionar un celo, una muerte. También los celos se convierten en una enfermedad, arruinan la mente y el corazón a su cónyuge. Les decía, y no tenemos paz, sino que esa enfermedad está tan penetrada en nuestra vida que no hay paz. Todo el tiempo, cada día, desde la mañana hasta que anochece, estás pensando, ¿qué está haciendo mi marido en estos momentos? ¿Qué está haciendo? ¿En verdad se fue a trabajar? Entonces son esos celos enfermizos, ¿verdad? Y también se pierde la confianza. Fíjense, hasta la confianza se pierde, porque ya no confiamos en ellos. Cuando hay desconfianza, hay ira, hay contienda, inseguridad, amargura y sufrimiento. Y recordemos que la amargura es una raíz, y esa raíz de amargura se va metiendo no en el corazón, no adentro, sino abajo del corazón.
Entonces, cuando nosotros tenemos celos, hay amargura. Hay amargura. Y es un veneno que daña el corazón, el alma y la mente. Ajá. La amargura es un veneno que daña, que daña mucho. En sí, los celos y la amargura son una enfermedad. Hagan de cuenta, es una enfermedad que tienen una herida, ¿no? Y que esa herida está supurando, pero tiene bastante pus, pero que no se puede sanar esa herida, porque ahí está la pus, hay dolor, hay sufrimiento porque duele. Pero cuando ustedes le sacan esa pus a esa herida y sale, viene la cicatriz, pero también viene la sanidad. Y si ustedes a esa herida de celos y amargura que tienen, no la desechan de su vida, va a seguir ahí hasta que haya una destrucción en su matrimonio. Vamos a ver Génesis 31 y 15. También cuando hay celos, maquinan venganza, enojo y hay falta de perdón. Y aquí vemos cómo Raquel y Lea, entre ellas había venganza. ¿Por qué? Porque si leemos el capítulo 30 en adelante hasta el verso del 1 al 24, ahí nos muestra cómo Raquel le dio su sierva Bila para que pudiera tener hijos, porque ella no los podía tener. Y ella quería tener hijos como Lea los tuvo. Y esa es una venganza que ella hizo. Ya tuvo Lea hijos, ahora yo los voy a tener, pero como yo no puedo, pero mi sierva sí puede, entonces que los tenga ella por mí. Y después comienza Lea, y da a su sierva Silpa para que dé a luz otro. O sea, que no se conformaban con los que ella tenía, sino que seguían, ¿no?, queriendo más. ¿Para qué? Para que viera a Raquel. Pero también aquí nos muestra que Jacob se quedó con Raquel, no con Lea. Porque aquí en el verso 15 del capítulo 30 dice: y ella respondió: es poco que haya tomado mi marido, sino que también te has de llevar las madragoras de mi hijo. Has de llevar las madragoras de mi hijo. Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las madragoras de tu hijo. Fíjense, le prestó a su marido, siendo que era el marido de Lea también. Qué tremendo hay entre estas hermanas, ¿verdad? Que un solo hombre, yo me imagino al pobre Jacob, ¿no?, cómo lo dejan. Yo me imagino, ¿y ahora con quién voy a estar? ¿Con Lea o con Raquel? Pero en sí él amaba a Raquel. La amargura produce heridas en el alma y se reflejan en tu cara o en tu rostro. Cuando una persona tiene amargura, se refleja en el rostro. ¿Por qué? Porque hay preocupación, porque hay tristeza, hay coraje, hay ira. Y cuando una persona está enojada, se refleja en el rostro.
Cuando una persona está triste, se refleja en el rostro. ¿Por qué? Porque todo el día su semblante está apagado y está enojada, por todo quiere hacer pleitos. Pero si está contenta, a todo mundo dice que sí, todo dice que sí. Y está sonriendo, está alegre, está cantando, está danzando. Pero cuando estás triste, hay veces que no quieres saber de nada. Vamos a ver Efesios 4:31. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia serán quitadas de vosotros, y toda malicia. Y el 32 dice: antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios nos perdonó. Aquí dice antes ser benignos y misericordiosos. Pero muchas veces la ira se apodera más de nosotros. También, como podemos desechar toda amargura, celos y sufrimiento, ¿cómo vas a poder desechar todo eso de tu vida? Pidiéndole a Dios sabiduría, primero que nada, para que tú puedas ser esa mujer sabia que pueda edificar su hogar, pero también pidiendo sabiduría para que Él te diga cómo tienes que actuar. También teniendo comunicación con nuestro cónyuge. Muchas veces no hay comunicación. Pero si nosotros tenemos estos celos, debemos de hablar con nuestro cónyuge, sentarnos respetuosamente hablando y diciendo en qué estamos fallando o qué es lo que tenemos o cómo podemos solucionar este problema, ¿verdad? También otro es perdonando. Cuesta mucho perdonar. ¿Los celos cuestan perdonar? Sí, sí cuesta bastante perdonar. Pero una cosa sí te digo, hermana, que si tú tienes celos, tienes que perdonar a tu esposo. Pero si en realidad tu esposo o tú como mujer están fallando, debe de haber un perdón mutuo, sincero. Porque muchas veces hablamos, decimos, sí te perdono, pero ¿qué pasa? Pasan los años, hay problemas en nuestro hogar de cualquier cosa y luego sale lo que ya pasó a tiempo atrás. Es que tú hiciste esto, es que tú me engañabas, es que tú andabas con otra, te cambiabas. Vuelve a renacer eso que ya habían dejado, que ya se habían perdonado. Por eso cuando tú perdones, hazlo de todo corazón. Vamos a ver Efesios 4:32. Pues ya. Se los vuelvo a repetir. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonaos los unos a los otros, como también Dios nos perdonó. Dios nos perdonó y dio la vida por nosotros en el madero, hermanas. A Él lo pisotearon, a Él lo humillaron. La palabra nos habla cómo lo hicieron, cómo lo maltrataron. Y es poca la comparación de luego las películas que se ven, ¿verdad? Cómo maltratan a Jesucristo. Esa es poca la comparación, pero en realidad fue mucho más. Y Él aún así nos perdonó nuestros pecados. Nosotros, ¿quiénes somos para no perdonar a nuestro esposo?
o nuestro esposo, ¿quién es para no perdonarnos a nosotros? Recuerden que estos celos también los estamos acarreando con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque también entre hijos hay celos. A lo mejor no de esto, pero ¿por qué? Porque tú eres el preferido de papá, tú eres la preferida de mamá, tú eres el consentido, a ti todo te da. Y se empiezan a pelear. Pero muchas veces la culpa son de los padres porque nos ven cómo actuamos. No vemos cuando uno como matrimonio llegamos a pelear. Muchas veces no nos fijamos si están nuestros hijos o no están. Simplemente hay coraje, hay ira y no nos importa si ellos están, si escuchan, no nos importa, sino que ahí empezamos, ¿verdad?, a pelear, ahí empezamos a gritar. Y todos ellos lo están viendo. Recordemos que nuestros hijos son como esa esponjita, todos van absorbiendo y todo se le va quedando. También vamos a ver Proverbios 24:3. Permítanme tantito. Proverbios 24:3. Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Con sabiduría se edifica la casa. Pero ¿quién nos va a dar esa sabiduría? Dios. Dios es el único que nos puede dar esa sabiduría para que nuestra casa pueda ser edificada y para que así podamos decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y no al rato haya separación, haya divorcio, sino para que podamos seguir en el camino de Cristo. Recordemos, hermanas, que debemos de aprender a tener esas ligaduras fuertes. Vamos a ver Eclesiastés 4:12. Y dice así: y si alguno prevaleciera contra el uno, dos estarán contra él, y cordón de 3 dobleces no presto se rompe. Entonces dice, cordón de 3 dobleces no se rompe. Así debe de ser nuestro matrimonio, ese cordón de 3 dobleces. Porque la palabra de Dios también es bien clara cuando dice, lo que Dios unió, el hombre no lo va a separar jamás. A lo mejor no lo dice al 100, lo estoy parafraseando. Pero lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. Y menos, si vivimos en Cristo, menos Satanás. Amén. Entonces, hermanas, yo las invito a que si ustedes tienen un problema de esto, pidamos a Dios ayuda. Y si debemos de hablar con alguien para sentirnos libres, porque también recordemos que esto es una atadura que nos estamos acarreando. Acerquémonos a personas con quien hablar. Lo podemos hacer con nuestros pastores, con los líderes. Acerquémonos. No callemos para que nuestro matrimonio no sea derrumbado y pueda ser ese matrimonio que Dios ha unido y que el hombre no lo va a separar ni el enemigo. Que sea ese cordón de 3 dobleces. Amén. Entonces vamos a orar para así dar gracias por la palabra. Bendito Dios, gracias yo te doy, Señor, en esta hora. Gracias, Padre Celestial, porque sé que tú eres bueno, eres misericordioso.
Yo te pido, Señor, que tú me perdones antes que nada, Señor, y perdones, Señor, cada vida. Que si ha habido celos en mi vida, Señor, tú me ayudes, Señor, a quitar todo esto. Y si alguna de mis hermanas, Señor, han tenido o han sido, Señor, han sido, Padre, esas personas, Señor, que quieren agradarte a ti, ayúdalas, Padre. Si han sido que sus esposos las acusan, Señor, porque a lo mejor están cometiendo algo, Señor, yo te pido que tú las guardes, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, cada día, Señor, a quitarnos, Padre, estas ataduras, Padre, de celos, de amarguras, Señor. Quita este sufrimiento, Señor, que hay, Señor, en mis hermanas o puede haber en ellas, Padre. Que si alguna está pasando por esto, ayúdale, dale sabiduría, Señor, y sé tú, Señor, guiándola, Padre, cada día. Gracias yo te doy, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanas, que Dios las bendiga y espero que haya sido de edificación.